10 y 3 minutos. Muy buenos días, bienvenidos a este nuevo webinar que haremos desde CATTEC. En el día de hoy trataremos el tema de robótica. El webinar Automatiza con inteligencia, programa y optimiza tus robots industriales desde un único entorno. El ponente de hoy será nuestro compañero Pablo Rueda, que es consultor senior de Digital Manufacturing del equipo de servicios de CATTEC. Y antes de daros paso con él, comentaros brevemente que durante la sesión tendréis los micros deshabilitados para evitar cualquier ruido, interferencia y demás, pero durante la sesión cualquier duda, pregunta que tengáis sobre lo que Pablo os irá mostrando, hay una sección de preguntas donde podéis ir dejando las preguntas y al finalizar yo mismo todas las dudas que tengáis pues se las plantearé a Pablo para que pueda tratar de resolverlas, ¿vale? Así que, sin más, os dejo con Pablo y espero que la sesión de hoy sea muy productiva para todos vosotros. Pablo, adelante. Muy bien, pues muchas gracias, Cristian. Bienvenidos a todos los que habéis podido sacar un hueco para conectaros al webinar, muchas gracias. Y nada, estoy ya compartiendo pantalla. Lo que estáis viendo es básicamente el software 3D Experience. Hoy vamos a hablar concretamente de las funcionalidades de simulación y programación robótica, ¿vale? Pero antes me gustaría presentaros un poco qué es 3D Experience, ¿vale? 3D Experience es un software de Dassault Systèmes que nos permite realizar todas las funcionalidades del ciclo de vida del producto. Esto quiere decir que desde la fase de diseño hasta la fase de producción podemos simular y podemos generar y utilizar la herramienta para darle forma, ¿no? y vida a este producto. Entonces, y todo bajo el mismo software. Esto lo que permite, obviamente, es poder conectar distintos departamentos de la empresa y unificar procedimientos, ¿no? Además de esto, el software 3D Experience tiene un servidor, el cual permite tener los elementos cargados dentro de él y, por lo tanto, poder trabajar de forma colaborativa también entre los distintos departamentos. Básicamente, si yo, por ejemplo, tengo esta celda en la que voy a realizar programación robótica, ¿no? Entonces, esta es la celda que yo tengo que montar, en la que fijaos que tengo, por ejemplo, aquí un par de Universal Robot, por aquí tengo otro por aquí, y luego tengo por aquí un FANUC para hacer procesos de soldadura. Puedo tener la celda y trabajar y programar en ella, al mismo tiempo que estos elementos se encuentran en un entorno colaborativo, ¿vale? En un cloud, y de esta manera, si alguien del departamento, por ejemplo, de diseño mecánico necesita hacer una modificación, pues por ejemplo, de una peana o de una herramienta, de la antorcha de soldadura, de lo que sea, la puede rediseñar y luego, al seguir dentro del mismo entorno, la puedo tener actualizada yo dentro de mi celda, ¿vale? De hecho, también se podría hacer pequeñas modificaciones, bueno, y modificaciones grandes, desde el mismo entorno de programación. O sea, al final yo desde aquí puedo directamente cambiar alguna funcionalidad y hacer alguna modificación de esto. ¿Vale? Entonces, la funcionalidad que vamos a presentar hoy de 3D Experience, como os decía, es la parte de programación robótica. Esta programación o esta funcionalidad básicamente se basa en la creación de modelos digitales de celdas o de algún proceso y programar cada uno de los robots con el lenguaje del fabricante. Es decir, la primera gran ventaja que ya nos ofrece este tipo de software o este tipo de soluciones es el poder programar cada uno de los robots independientemente del fabricante que tenga y obtener el código del robot sin necesidad de tener que programar en el propio software del fabricante, ¿no? Que ha sido una de las grandes desventajas que se suele encontrar, ¿no? Los integradores, cuando a la hora de generar un programa de robot, tienen que ir al software del fabricante concreto, ¿no? Como puede ser un Robot Studio o un KUKA Guide. Entonces, eso obviamente conlleva que los técnicos deban de conocer cada uno de los softwares de cada uno de los fabricantes y que además, si vamos a hacer una celda integrada con distintos controladores, pues tengamos que realizar la programación de cada robot de manera independiente. Sin embargo, de esta manera podemos utilizar el mismo entorno, los mismos comandos para cada uno de los robots, es decir, aprender un único procedimiento de programación y a partir de ahí poder exportar esos programas para cada uno de los controladores, ¿no? Cada uno de los fabricantes.
Entonces, bueno, yo, por ejemplo, lo que me gustaría hoy enseñaros también, además, es comandos y utilidades que tiene la propia aplicación para facilitar precisamente la programación de estas trayectorias robóticas y de los distintos procedimientos. Y el análisis, obviamente, de trayectorias y de colisiones. Entonces, esta celda, como os decía, tiene aquí una serie de Universal Robots y en concreto pues tenemos aquí, por ejemplo, un proceso de carga de piezas a una máquina que realiza, aquí tenemos unas planchas, por ejemplo, limpias y le realizamos las perforaciones, ¿no?, de las marcas y las va depositando aquí. Entonces, si yo, por ejemplo, quisiera de este robot, pues crear una operación robótica, lo único que tendría que hacer es generar lo que se conocen como vías o tags, ¿vale? Que son estas vías que tenemos aquí, puntos de paso. Esto al final es la misma programación que haríamos en un software propio del fabricante, en un robot studio, por ejemplo, ¿vale? Lo único que es un único procedimiento, como digo, se hace siempre de la misma manera porque estás en el mismo entorno y obtienes el resultado igual que obtendrías en el otro software, ¿no? Entonces, generamos los tags y luego podemos a partir de ahí generar las operaciones y modificar estas coordenadas. Fijaros que el software no se queda corto en cuanto a capacidades de cada uno de los fabricantes. Si yo, por ejemplo, voy a coger por aquí una de las... a ver, voy a entrar al módulo y voy a coger, por ejemplo, una de las operaciones que yo tengo aquí ya hechas para esta carga, ¿vale? Por ejemplo, me cojo la de cargar, esta de aquí. Voy a enseñaros las características que tengo a través del Teach, ¿vale? El Teach es la herramienta que se utiliza precisamente para poder modificar y orientar todas estas operaciones. Veis aquí como, por ejemplo, pues yo tengo los diferentes puntos, las diferentes vías y fijaros que puedo configurar para cada uno de ellos el tipo de movimiento que realiza para ir de un punto a otro, el perfil de tool que está utilizando, es decir, el TCP, ¿no?, que se va a utilizar, la definición del movimiento, configuraciones de ejes, puedo definir la representación de los puntos 3D, veis que puedo ir moviéndome a lo largo de los puntos y viendo cómo llega. Y luego, de manera muy sencilla, podemos también recolocarle o cambiarle la orientación. Fijaos que yo puedo aquí realizar movimientos y modificando la posición del robot, viendo dónde están sus límites de ejes, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, a la hora de generar nuevos puntos o modificar puntos, lo puedo hacer todo desde aquí, desde un entorno bastante intuitivo, bastante sencillo y generar lo que sería la operación. Además de eso, aquí podría añadir comandos, instrucciones, activación de señales, etcétera, ¿vale? Bien, una vez que tengo la trayectoria definida, ¿vale?, vendría la hora de exportarlo, ¿vale? Entonces, voy a enseñar esto de manera un poco más fluida. Fijaos que este es el mismo ejemplo, ¿vale? Entonces, en este caso, pues tenemos aquí las operaciones. Bueno, me gustaría enseñaros antes esta herramienta. Esta herramienta me parece bastante útil porque podemos seleccionar una operación, un área que nosotros queramos que tenga en cuenta en el estudio y, como veis, lo que hace es ir modificando la posición del robot a lo largo de ese área para determinar la alcanzabilidad que tiene en cada uno de los puntos. Entonces, veis que me marca en rojo, por ejemplo, los puntos a los que no tiene alcanzabilidad para realizar la operación que le hemos marcado, ¿vale? Y por otro lado, pues los puntos en los que sí. Entonces, luego nosotros podemos ir posicionando el robot en esos puntos y de esta manera obtener diferentes tipos de ciclo, aparte de alcanzabilidades, obviamente, ¿no? Y podemos ir viendo, fijaos, desde el mismo comando que os he enseñado antes, la alcanzabilidad que tiene, con el tipo de movimiento, etcétera. Entonces, esto nos va a permitir ya, en base, si estamos en una fase más de diseño en la que queremos posicionar el robot, pues me va a permitir obtener la ubicación del posicionamiento del robot para un mejor tiempo de ciclo, por ejemplo, ¿vale? Entonces, una vez que, como os decía, una vez que tenemos posicionado el robot, lo siguiente sería hacer el estudio de la trayectoria, ¿vale? En este caso, pues es lo mismo que os he enseñado antes, ¿vale? Tenemos aquí los diferentes puntos. Aquí haríamos ese estudio de colisiones. Y posteriormente, ¿vale?, podríamos simularla, además de poder simular también un conjunto de operaciones, obviamente, ¿vale? En este caso solo simulamos esta, vemos que es correcto, y podemos pasar ya a lo que sería la creación del programa. Entonces, para eso utilizamos este comando, ¿vale? Seleccionamos el robot, luego seleccionamos
Bueno, con esto de selección podemos cambiar el tamaño de la selección de la celda. Seleccionamos entonces la operación. Y fijaros que aquí lo que yo tengo puesto es el traductor. Entonces, en este caso, él reconoce que esto es un Universal Robot porque el robot ha sido así definido y me pone que va a hacer la traducción para Universal Robot. Le seleccionamos la operación, ¿vale? Le damos a siguiente. Aquí lo que hacemos es definir qué ejes participan en esta operación. Esto es una opción que obviamente para un robot de 6 ejes pues está marcada por defecto, pero que es interesante cuando tenemos, por ejemplo, robots creados por nosotros mismos, definidos por nosotros, porque nos permite especificar luego los valores máximos de cada eje y los valores que van a participar en la operación, ¿no? Entonces, permite hacer una redefinición propia de algún tipo de robot. Fijaos que en este caso directamente me dice que está utilizando los valores por defecto del UR10, ¿vale? Y ya está, y le haríamos OK. Entonces, fijaros aquí, lo que obtenemos es básicamente el programa en lenguaje de Universal Robot y con la extensión de Universal Robot, ¿no? En este caso, el programa es .urp. URP es la extensión de los programas robóticos de Universal y lo que me va a permitir es coger este programa directamente e importarlo en el Universal Robot. ¿Vale? Vale, pues me gustaría ahora enseñaros lo mismo para el FANUC. Fijaos que el FANUC, os voy a enseñar otra herramienta para la realización de soldaduras. En este caso vamos a realizar una soldadura al arco, ¿vale? Un proceso continuo en el que vamos a unir estas dos chapas que estaban colocadas aquí en la mesa. Entonces, el software también nos permite, 3D Spirits nos va a permitir la utilización de múltiples herramientas para la generación de estas curvas o de estas trayectorias, en este caso para un proceso continuo. Luego os enseñaré también una forma de generar, por ejemplo, curvas o trayectorias a lo largo de una superficie, de una cara. En este caso lo que voy a hacer, voy a utilizar aquí una herramienta que permite generar trayectorias a través de la intersección de caras, ¿vale? Entonces, fijaos que, por ejemplo, aquí yo lo que voy a hacer es seleccionar la cara inferior, esta de ahí, porque es donde se va a generar la curva, y por otro lado voy a seleccionar esta otra cara para que se genere la intersección. Entonces, fijaros que de esta manera genero una curva de intersección en la que tengo una serie de puntos que me ha generado para definir esta curva. A partir de ahí me devuelve el dato de la distancia que ha obtenido y podría también cambiar la forma tanto de segmentar esta curva, si quisiera, por ejemplo, generar más de una trayectoria, como de posicionar la herramienta a lo largo de esta. Vale, entonces ya con eso tengo generada la trayectoria, que fijaros que la tengo aquí, en la parte de VA Bus, y esto me permite, a partir de esa trayectoria, generar lo que serían ya la operación. Fijaos que ya no necesito el definir los tags porque es la propia trayectoria la que me define precisamente este proceso. Entonces selecciono la trayectoria, le vamos a decir que queremos hacer el programa y ya de esta manera tengo mi programa que lo puedo ya directamente simular, ¿vale? Podría, si no, este programa abrirlo con el Teach, igual que hacíamos antes, y configurar cada uno de los puntos o añadir puntos de paso, de aproximación, de desaproximación, si quisiera rotar cada uno de los puntos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, una vez que tengo definida y que tengo chequeado, ¿no?, que la posición del robot es correcta y que la soldadura se hace de forma óptima, pasaríamos a lo mismo, a exportar el programa. Entonces, quiero exportarlo para que simplemente veáis cómo el procedimiento que yo sigo es el mismo, la creación del programa, todo bajo el mismo entorno, pero a la hora de generar la trayectoria, lo único que tengo que hacer es indicarle que el traductor, en este caso, pues es de un FANUC. Lo mismo, él lo detecta porque está el robot ya definido como que es un FANUC. Y de esta manera, le damos a siguiente. Lo mismo, ¿vale? Ahora, bueno, veis ahí que tenemos el FANUC. Lo mismo, vamos a poder opcionalmente definir cada uno de los ejes y ahora aquí pues veis que el programa que me genera es distinto que el anterior. En este caso pues se trata obviamente de lenguaje FANUC en el que me va a generar el .ls, ¿no?, que es la extensión de los archivos de FANUC, y fijaros que además aquí también me va a poder generar las variables en otro archivo independiente y la definición de tools del usuario. ¿Vale? Veis aquí como registro, por ejemplo, los pointer registers y voy dando todos los comandos. Una vez que lo tengo, pues lo puedo guardar y ya de esta manera lo tengo guardado. Veis ahí marca la ruta en la que lo he guardado. Ya está. Os voy a poner aquí un poco la simulación completa de la celda,
¿vale? Fijaos que también nos permite, como os comentaba antes, ver la comunicación entre los distintos robots, aunque sean de distintos fabricantes. Esto obviamente pues no lo podríamos hacer en un software propio de cada fabricante. Entonces, cada operación está simulándose en cada robot. Cada robot tiene regladas sus operaciones y las podemos, fijaros, secuenciar, ¿vale? Podemos generar secuencias para ver cómo se comportan entre sí. También podemos definir movimientos de distintos elementos. Veis como la puerta, por ejemplo, podemos abrirla y cerrarla. O la cinta podemos generar movimiento, ¿vale? Esto es lo que se conoce como definición o diseño de máquinas o equipment design, ¿vale? Que nos va a permitir pues, precisamente generar esas cinemáticas a partir de una celda. Entonces nosotros podemos montar la celda que queramos, generar esas cinemáticas, cargar los robots y generar las trayectorias correctamente. Y todo ello desde un entorno colaborativo en el que si queremos realizar un rediseño de algún elemento, podemos hacerlo sin problema o puede hacerlo el departamento correspondiente sin problema y nosotros seguir con la celda actualizada con la última versión. ¿Vale? Bueno, me gustaría también enseñaros alguna otra característica, como por ejemplo, voy a enseñaros aquí otra celda. Hemos visto operación de pick and place, hemos visto una operación de soldadura al arco. Aquí fijaros, pues lo que tengo es un componente, ¿vale? En este caso del sector de automoción, enganchado o sujetado, fijado a través de unas clampas. Entonces, estas clampas igual le puedo yo dar la cinemática para ver cómo se comportan y ver que se abran y se cierren para tenerlas en cuenta a la hora del estudio, obviamente, de las trayectorias del robot. Bien, pues teniéndola posicionada en esta posición, ¿vale? Tengo mi robot y fijaros que en este caso no le tengo cargado con ninguna herramienta, porque lo que voy a enseñaros ahora a continuación es un módulo que lo que me va a permitir es, cargando yo aquí las distintas posiciones de soldadura, fijaos que tengo aquí, por ejemplo, el tag 1, tag 2, tag 3, tag 4, ¿no? de soldadura, puedo hacer un estudio, fijaos que aquí a través de un código de colores me marca la alcanzabilidad o no alcanzabilidad que va a tener cada una de las herramientas. Entonces yo en este caso decido que la herramienta va a hacer esta pinza y de esta manera puedo ver a cada uno de los puntos, fijaos que me marca lo que sería en 360 grados de rotación, manteniendo siempre la normal para hacer el proceso de soldadura. Me marca qué puntos o qué zonas son alcanzables completamente por el robot y qué zonas puede generar algún tipo de colisión, ¿no? Entre la herramienta y la pieza, o entre, veis ahí, por ejemplo, me generaría una colisión, o entre la herramienta, perdón, entre el robot y la pieza, ¿no? O algún elemento, las clampas o algún elemento externo, ¿no? Y entonces de esta manera puedo ir seleccionando cuál es la posición correcta y óptima para mejorar la alcanzabilidad y obviamente los valores de los ejes del robot. ¿Vale? Bien. Entonces, fijaos, pues otra herramienta, ¿vale? En este caso, para un proceso de soldadura. Voy a enseñaros ahora también un proceso en el que puedo obtener, otro proceso continuo, en el que puedo obtener las curvas, ¿no? Las trayectorias a partir de una superficie. Entonces, fijaos que en este caso yo tengo una pieza a la cual quiero realizar un proceso de pintura, ¿vale? Y para ello lo que quiero es generar la trayectoria. Entonces, para eso puedo seleccionar una superficie y fijaros que a partir de ahí puedo redefinir, cuántas superficies participan en esta trayectoria, para también tener en cuenta la trayectoria y que haga la forma de la superficie. De esta manera puedo hacer que haga esa curvatura, ¿vale? Y además puedo definir el número de pasadas o de trayectorias que quiero generar dentro, ¿no? Fijaros que ahora a través de este diálogo, ¿vale? Puedo generar las distintas estrategias de pasadas, ¿no? Entonces puedo hacer un tipo de movimiento zigzag, puedo hacer un tipo de movimiento que sea todo en la misma dirección, etcétera, ¿vale? Y además puedo cambiar la definición o el tipo de movimiento que hago entre cada una de las pasadas, las distancias, velocidades, tipo de orientación que voy a tener, ¿vale? De hecho, fijaros que luego puedo analizar punto a punto. En este caso, él genera una serie de puntos para poder hacer esta trayectoria correctamente y puedo, por ejemplo, darle una rotación directa a todos los puntos, ¿vale? Entonces, de esta manera, pues el robot irá a hacer el proceso, en este caso de pintura, colocado de otra manera, ¿vale? Puedo ir dándole los valores a través de ángulo o puedo darle los valores directamente rotando manualmente, ¿no? ¿Vale?
Bueno, más allá de esto, además, podemos tomar, fijaros, podemos generar distintos perfiles de pintado y poder ver cómo llega la herramienta a cada uno de los puntos, ¿vale? Para también decidir, por ejemplo, la distancia a la que tiene que pintar la superficie. Esto parece algo muy visual, pero realmente es algo importante, ya que dependiendo de la distancia a la que el robot suelte la pintura, pues la cantidad de pintura que se va a quedar impregnada, obviamente, y el rango de dispersión, pues no va a ser el mismo, ¿no? Entonces, la distancia es importante, básicamente. Vale, entonces de esta manera pues podemos definir, por ejemplo, el cómo sale lo que sería la dispersión de la pintura a partir de una herramienta. ¿Vale? Definir el rango, definir el porcentaje que queremos de dispersión. Y a partir de ahí, pues generar ya lo que sería la trayectoria. ¿Vale? Hemos definido la herramienta, hemos definido cómo dispersa y podemos definir qué es una operación de pintura, obviamente. Vale. Bueno, fijaos que este robot en concreto está montado sobre un riel. Entonces, desde esta herramienta también podremos, desde 3D Experience, podremos también configurar precisamente el valor de los ejes externos. ¿Vale? Ya sea, por ejemplo, para robots montados sobre rieles, como, por ejemplo, pinzas con servoneumáticas, ¿no? O, por ejemplo, robots montados en posicionadores o lo que sea, ¿vale? Bueno. Vale, entonces en este caso vais a ver ahora como al simular la trayectoria. ¿Vale? Bueno, obviamente el robot lo puedo, aparte de definir cada uno de los puntos, puedo moverlo por valores de sus ejes, ¿vale? Que esto no lo he comentado, pero obviamente se puede manejar como si fuera con el propio joystick, ¿no? Que tendría el robot. ¿Vale? Bueno, y nada, quiero mostraros el resultado simplemente para que veáis que en sí vemos también cómo va pintando, ¿vale? Podemos ver cómo va soltando esa dispersión de pintura. Y, ¿ves? Por ejemplo, si llega a alguna zona en la que se produce un punto de no alcanzabilidad. Y fijaros que directamente podemos coger ese punto y modificar su posición, ¿vale? Para luego volver a iniciar la operación y ver si en este caso pues hemos corregido y vuelve a llegar. ¿Vale? Vemos, por ejemplo, aquí otra intersección. Pues lo mismo, podríamos seleccionar el punto al que está intentando llegar, ver por qué es el problema, que puede ser, bueno, aparte que ya nos lo dice aquí con las notificaciones, pues podríamos corregirlo. Vale, podríamos también corregir todos los puntos directamente, si es una orientación distinta, pues podríamos corregirlos y ya obtener pues, el resultado final. Vale, entonces, bueno, básicamente os he enseñado un poco herramientas para la configuración de movimientos o de cargas, ¿no? De movimientos de pick and place, operaciones de soldadura al arco, operaciones de soldadura al punto, ¿no? Procesos, vamos a decir, discretos. En este caso, otro proceso continuo como generación de trayectorias a través de superficies. Y ya por último, lo que me gustaría enseñaros es lo que se conoce como el Virtual Commissioning, ¿vale? Al final, fijaros que esta herramienta es una herramienta de simulación, ¿no? Y de programación robótica, en la cual, pues a través de múltiples comandos que tiene, nos va a permitir obtener trayectorias optimizadas, tener puntos en el espacio para evitar colisiones, etcétera, etcétera, ¿vale? Y nos va a permitir simular todo desde un mismo entorno. El siguiente paso, una vez que tenemos los programas, sería cargarlos, ¿no? En el robot. Sin embargo, hoy en día, bueno, y todas las celdas están gobernadas por lo que sería un controlador, ¿no? Un PLC. Es decir, que es el que tiene la comunicación, el que hace las funciones de controlar las comunicaciones entre el robot y los distintos periféricos de las celdas, ¿no? Pues, por ejemplo, la mesa, las clampas, decirle a una máquina que debe comenzar su proceso porque el robot ya ha depositado una pieza, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta comunicación, que viene al final dada por un programa de PLC, es posible también testearla desde un entorno como 3D Experience, ¿vale? Podemos hacer esa conexión
desde el propio robot, por lo tanto, es ir activando las señales y podemos ver cómo se comporta y cómo funciona nuestro código del PLC, ¿vale? Esto es lo que se conoce como Virtual Commissioning o puesta en marcha virtual. Y para realizarla, bueno, pues básicamente lo que tenemos que hacer es la generación de una serie de módulos. En este caso utilizamos otro software, que es el CATIA Control Build, que nos permite generar estas lógicas de control y nos permite establecer cuál es el comportamiento a partir de esas señales del PLC. Y lo que hacemos es conectar el módulo de simulación, la celda, directamente contra esa lógica, ¿vale? Ese bloque de control build. Y el control build, a su vez, está conectado con el PLC, de tal manera que el PLC es el que gobierna esas señales y esos bloques. Veis, por ejemplo, aquí como a través de este HMI, apretando, por ejemplo, estos pulsadores, pues conseguimos que la máquina se mueva. ¿Vale? Entonces podemos programar, por ejemplo, distintos escenarios, darle a iniciar y en la simulación podemos ver cómo el robot se comporta. En este caso, fijaros, está el robot haciendo un proceso de carga y se va a hacer un remachado. Estos robots, con el movimiento que estáis viendo, con sus ejes externos, están programados con su lenguaje, ¿vale? Propio del fabricante. Es decir, hemos hecho el primero todo el proceso que os enseñé anteriormente de la programación de los robots, estudios de alcanzabilidad, modificación de las trayectorias, etcétera, etcétera. Y a continuación es cuando generamos esa conexión con el PLC para comprobar también dos cosas. Uno, que el robot se comunica correctamente con el PLC, es decir, que activa las señales correctas. Y dos, que el PLC está gobernando correctamente la señal, la celda y todos los periféricos que forman parte de ella, ¿vale? Entonces, bueno, poco más que contaros. Si queréis o tenéis alguna duda y queréis plantearla, pues yo creo que es el momento. Ha sido un webinar corto, pero bueno, más vale corto y eficaz que largo y no eficaz. Eso es, menos es más. Menos es más, eso es. Muchas gracias, Pablo. Y lo que comenta, es decir, y lo que comentaba al inicio, cualquier duda que tengáis durante la sesión, que ya he visto que nos hacían 2 preguntas, pues recordad que en la sección de preguntas nos podéis escribir cualquier duda que os haya surgido durante lo que ha explicado Pablo. Y nada, mientras voy lanzando las 2 primeras que ya tenemos. La primera nos la hace Paula y nos dice: ¿la cinemática de los robots hay que crearla también? Vale, el movimiento, ¿no? No, estas cinemáticas... bueno, Pablo, muchas gracias por tu pregunta. Fíjate que si tuviéramos que crear nosotros las cinemáticas de los robots, o sea, nosotros quiero decir el usuario, deberíamos de conocer cuáles son los valores internos de estas juntas, ¿no? Deberíamos de conocer cuáles son los valores de aceleraciones, velocidades, etcétera. Entonces, por suerte no hace falta y directamente 3D Experience tiene un catálogo en el que ya integra multitud de robots de cada uno de los fabricantes, ¿vale? Esto obviamente ha sido diseñado por Dassault con cada uno de los fabricantes. Es decir, cada uno de los fabricantes es el que realiza el diseño, ¿vale? Al final, el fabricante es el que realiza el diseño y la generación de las cinemáticas. Y nosotros disponemos de un catálogo para importarlas. Si en general suele estar casi todos los modelos principales de los fabricantes. Si hay algún modelo que no está desarrollado, siempre se puede pedir y se desarrolla, ¿vale? O sea, no hay ningún problema. Muy bien. La otra pregunta nos la hace Mario y dice: ¿cuánto tiempo suele requerir desarrollar una celda como la del ejemplo? Vale, bueno, muchas gracias también, Mario, por tu pregunta. Esa es una pregunta, es interesante, ¿vale? Pero al final establecer tiempos es complicado porque depende, obviamente, en primer lugar, de quién esté desarrollando la celda, es decir, quién esté generándola, ¿no? Entonces, dependiendo de los conocimientos que tiene y de la práctica, incluso de la mano, pues va a tardar más o va a tardar menos, ¿vale? En líneas generales, una celda de estas dimensiones en las que hay realmente, fijaros, 3 robots que son los que realizan los procesos. A nivel de operaciones tampoco hay tantas, hay una de carga, otra de descarga, otra de carga, el puesto de soldadura, la de soldado y a lo mejor la de retirada del conveyor. Estaríamos hablando a lo mejor de una duración entre 2 semanas y mes y medio, más o menos, y por dar un rango amplio, ¿vale? Pero fijaros que son valores cortos, ¿vale? No requieren tampoco de un tiempo extenso para poder generar
una celda completa, ¿vale? Al final, gracias a todas las herramientas que tienen de ayuda, pues es posible optimizar y desarrollar estos procedimientos. De todas formas, desde CapTech también ofrecemos el servicio de consultoría y de acompañamiento. Es decir, si alguno de vosotros está interesado en adquirir el software y lo acaba adquiriendo, nosotros os hacemos la formación, obviamente, del software y también nos podemos hacer un acompañamiento inicial para que precisamente podáis coger esta soltura y coger más rapidez a la hora de generar vuestras celdas. Y adicionalmente, también nosotros podemos daros ya estaciones ya generadas. Es decir, nosotros también podemos haceros el servicio de, oye, que necesito una estación con estos procedimientos, cumpliendo este layout, etcétera, etcétera. Nosotros lo montamos y vosotros podéis, por ejemplo, hacer la parte de la programación robótica, por ejemplo. ¿Vale? O sea que al final el tema de tiempo es importante, pero lo bueno que tiene esta herramienta de Test Experience es que reduce los tiempos. Más pensad que luego, si realizamos el Virtual Commissioning, también vamos a reducir los tiempos de puesta en marcha reales, porque ya llevaremos todo el código testeado, el programa, etcétera. Bueno, y perdón, igual me enrollo un poco. No. Súper bien. Nada, pues parece que no tenemos más preguntas. Antes de cerrar, comentaros que en el chat os acabo de dejar el enlace de un próximo webinar que haremos sobre Dell Material Experience, que también lo haremos con Pablo. Será el 30 de septiembre. Así que si os interesa el tema de digitalización de plantas con Dell Material Experience, pues estáis invitados y ya os podéis ir registrando, ¿vale? Y sin más, muchas gracias, Pablo, por la excelente presentación que has hecho hoy y a todos los asistentes por el interés mostrado en la sesión de hoy. Así que nada, hasta la próxima. Muchas gracias a todos. Un saludo. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego.